Día de hoy vamos a hacer el repaso de Historia de la Lengua Española 2. En este caso, hablaremos de los aspectos históricos que provocaron el desarrollo de la lengua española. Para comenzar, hay que recordar que la península ibérica está ubicada en la parte oeste de Europa. Tiene ciertas características geográficas interesantes que van a influir en cómo se van a desarrollar los pueblos dentro de su territorio. Sobre todo el hecho de que tiene contacto con el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Otro aspecto importante son las cadenas montañosas que va a tener, que van a servir para que algunos grupos puedan cubrirse de los grupos invasores y tener disputas territoriales bastante interesantes. Para comenzar, se observa el grupo de los indoeuropeos, es decir, los preceltas, que vienen de la misma familia indoeuropea de la que viene el latín. Entre ellos tenemos grupos como los lusitani y los betones. Además, se cuenta en la zona noreste con los grupos aquitanos o protovascos. Eventualmente se van a convertir en los vascos y van a estar ubicados en esta zona. Su desarrollo va a ser sumamente importante porque va a ser un grupo que, a pesar de que es prerromano, se va a conservar hasta nuestros días. Toda la costa este estaba habitada por los íberos, un grupo que eventualmente va a tener contacto con toda esta parte celta y van a formar el grupo conocido como los celtíberos, que se van a ubicar entre ellos. En la parte sur se encuentran los turdetanos, los cuales van a estar ubicados en esta región. Estos turdetanos o tartesios van a quedar habitando esta región de acá. Por otro lado, hay dos grupos muy importantes que estuvieron viviendo en las costas de la península. En la parte sur se encuentran los fenicios, que hicieron algunas regiones o colonias en toda esta parte sur. Fundaron el Gadir, Cartagonova, Sex, Malaca, que se va a convertir en Málaga, Abdera y otras regiones. Y en el lado norte se encontraban los griegos, que en esta parte de Emporión van a fundar una de sus ubicaciones principales, que eventualmente se convertirá en Ampurias. Estos dos grupos tenían grandes disputas por territorios. Recordemos que los fenicios viajaban por todo el Mediterráneo haciendo su comercio. Este comercio comenzó como un comercio silencioso en el cual ellos se ubicaban en las regiones costeras, dejaban algunos de sus productos y se retiraban. Y lo que hacían las personas era recoger de estos productos y dejar algo a cambio. Los fenicios formaban parte de los grupos cartagineses, que van a ser el primer encuentro con los romanos a través de las guerras púnicas. Frente a Roma aparece Cartago, pueblo de lengua y cultura completamente distintas, situado en la costa opuesta del Mediterráneo. Este pueblo aspiraba a la hegemonía de Roma. Ambos heredan la rivalidad existente anteriormente entre griegos y fenicios, que es lo que mirábamos anteriormente. Para el 264 a.C. comienzan las guerras púnicas. En este mapa podemos observar la zona naranja, que era la zona dominada por los cartagineses. En este lado del norte de África encontramos Cartago. Cartago y los cartagineses tenían el dominio de estas tres islas: Córcega, Cerdeña y Sicilia.
Por otro lado, los romanos estaban en toda la península itálica. Una vez que se acercan a Sicilia, empiezan a darse cuenta de la importancia comercial que significaba el dominio de estas tres islas. Y es por ello que deciden invadirlas. Las colonias griegas eran la de Ampurias y esta del sur de la Galia, aparte de Siracusa. Es así que comienza la expedición romana saliendo del sur de la península itálica hacia Sicilia y a partir de ahí comienzan a tocar el territorio norteafricano. Esto es para el 256 a.C. Se encuentran con los cartagineses que andan buscando el dominio de la península itálica y comienzan los combates. Se dan algunos combates navales justamente en las costas de Sicilia, que era el territorio más afectado por esta riña, y se dan 3 batallas navales, aparte de las batallas que se dan en tierra firme, en 4 regiones que se pueden observar aquí en el mapa. Cartago, para evitar el paso de los romanos hacia el territorio africano, empiezan a hacer un bloqueo marítimo alrededor de todas estas islas. Estos combates van a llevar a que se pierdan regiones importantes para los cartagineses al final de la Primera Guerra Púnica. Se pierde Córcega, se pierde Cerdeña y eventualmente se pierde Sicilia. Con este dominio se mantiene el poder de todo el Mediterráneo. Y es así como la Primera Guerra Púnica empieza a dejar algunos espacios para los cartagineses. Por otro lado, los cartagineses empiezan a explorar territorios al oeste, con el fin de llegar a la península itálica y a Roma a través de estos territorios, es decir, dándoles la vuelta. Y es así que empiezan a dominar regiones del norte de África de la actualidad y cuando llegan al estrecho de Gibraltar y a los territorios que ya tenían los fenicios, sus aliados, empiezan a dominar la península ibérica. Se puede observar que ellos entran acá, bueno, por Gades, que se convertirá en Cádiz, y empiezan a dominar todo el sur de la península ibérica. Este movimiento hacia atrás, que podría parecer extraño, es un movimiento estratégico militar para tratar de llegar al Imperio Romano mientras se daban estas batallas en el mar. Y al tener este dominio de los romanos, al estarse moviendo ellos hacia estos territorios, poderlos sorprender invadiendo Roma. Para la Segunda Guerra Púnica ya se tiene dominio de la península ibérica. Las principales y grandes batallas se dan en Ilpa en el 206, en Sama en el 202 y en Cannas en el 216, Trebia y Ticino en el 218. Vamos a ver el movimiento que tenía cada uno de los grupos en esta época para entender cómo es que se van movilizando. Las líneas verdes que podemos observar acá en el mapa son los movimientos que tuvo Aníbal. Como mirábamos en el mapa anterior, habían querido llegar a Roma a través de la península ibérica. Y es así que al pasar de Gades hacia Cartago Nova, pasan y se ubican en Sagunto en el 218. Este es un punto importante porque se van a encontrar los romanos y los cartagineses en este territorio conocido como Hispania en ese momento. Los cartagineses se van a mover por toda la costa
europea hasta entrar a Roma, al Imperio Romano, que en ese momento no era imperio. Tratan de entrar a Roma teniendo las batallas de Ticino, Trevia, Trasimeno, Canas, Tarento y vuelven a Cartago. ¿Por qué vuelven a Cartago? Porque las ofensivas romanas utilizan una vía opuesta saliendo de la península itálica hacia la península ibérica. Más o menos en esta región se van a encontrar ambos grupos y será el Ebro el que va a marcar la división territorial entre los cartagineses y los romanos. Al sur del Ebro se van a ubicar los cartagineses y al norte los romanos. Y van a hacer un pacto que se va a romper tras la invasión de estos territorios por los romanos, que va a dar lugar a algunas de estas batallas. Los romanos llegan hasta Cartago Nova, que en ese momento era donde se habían asentado los cartagineses y la toman. Esto es para el 208. Pero por otro lado, de Sicilia salen a atacar Cartago en la batalla de Sama del 202. Asdrúbal, por su parte, hace un recorrido más interno en la parte terrestre, pasando por los Pirineos y los Alpes y llegando a Metauro. Y es así que se conocen estas batallas de la Segunda Guerra Púnica, que tiene lugar entre el 218 al 202 a.C., y es en el momento, es históricamente el momento en que se reconoce la entrada de los romanos a la península ibérica, el 218 a.C. En este punto, los romanos van a ir adquiriendo mayores territorios. Vemos acá cómo se va expandiendo el Imperio Romano a través de Europa, África y Asia. En el mapa vamos a ver cómo comienza todo desde el Lacio, en esta región de acá, y a través de los años va a empezar a expandirse hacia toda la península, luego hacia las tres islas que mencionamos. Empieza el dominio del norte de África y la península ibérica a través de las guerras púnicas y se va expandiendo. Para el 476 después de Cristo, se divide el Imperio Romano en Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente, cayendo el Imperio Romano de Occidente a manos visigodas y quedando apenas el Imperio Romano de Oriente. Para el 300 después de Cristo y con el dominio de los romanos en la península ibérica, se divide la región en 5 estados romanos. Al noreste está Tarraconense, en el centro-oeste Cartaginese, en el sur Bética, en el suroeste Lusitania y en el noroeste Galaequia, que eventualmente se va a convertir en la zona de Galicia, Portugal, Andalucía, esta que va a ser la zona centro en la cual se va a encontrar Castilla, y aquí tenemos donde van a estar los pueblos vascos, y en esta región de acá van a estar más o menos ubicados los catalanes, sobre todo en esta parte de acá. Para el 395, Teodosio divide el Imperio Romano en dos partes y se las asigna a cada uno de sus hijos. El Imperio Romano de Occidente se le da a Honorio y el Imperio Romano de Oriente se le da a Arcadio. Para esta época, y lo que se puede observar en el mapa, es que empiezan a haber movimientos bárbaros por toda Europa que van a llegar eventualmente a la península ibérica. Si prestamos atención únicamente a los territorios que van llegando
a la península ibérica, podemos observar a los suevos que se toman toda la parte noroeste, los alanos, esta parte central y oeste, y los vándalos se mueven hacia el sur. Los visigodos se quedan en el centro. Y para más o menos la época de la caída del Imperio Romano de Occidente, ya está prácticamente todo el territorio dominado por los bárbaros. Algo interesante que se debe decir y que no podemos olvidar es que los visigodos tomaron la lengua del Imperio Romano, tomaron la cultura y no hubo un cambio drástico en algunas de las prácticas que se tenían, sobre todo en la lengua. Hubo muy pocos rastros de la invasión porque ellos adoptaron el latín como su lengua. Sin embargo, dejaron mucho léxico, sobre todo léxico de la guerra y de otros campos semánticos en el latín que se hablaba en esa época y que por supuesto va a dejar rastros en el español en la actualidad. Al tener más o menos un recorrido de cómo se movieron estos grupos bárbaros por la península y por el Imperio Romano, se tienen algunas fechas importantes. Para el 406, los suevos, los vándalos y los alanos pasaban por el Rin invadiendo decididamente el imperio. 3 años después, penetran en la península ibérica atravesando el Pirineo y lo hacen a través de los visigodos. Para el 411, vagaron por la península ibérica. Los vándalos astingos se situaron entre los ríos Miño y Sil y el Cantábrico. Los suevos entre la línea Miño-Sil y el Duero. Los alanos en la Cartaginense y en la Lusitania. Los vándalos silingos en la Bética. La Tarraconense continuó integrada en el Imperio Romano. Es así que estos son los 4 principales grupos bárbaros que se instalan en la península ibérica. Para 417 y 18, los vándalos astingos y los alanos fueron aniquilados. Y para 429, los vándalos emigraron a África, quedando así prácticamente solo los grupos suevos y los visigodos. El 28 de abril del 711, el musulmán Táriq desembarca en Gibraltar, que Gibraltar significa justamente Monte de Táriq, para ayudar a los partidarios de Witiza, enemigos del rey visigodo Rodrigo. Esto es importante porque a partir de esta época vamos a tener un nuevo grupo invadiendo la península ibérica. Táriq vence a Rodrigo en la batalla de Guadalete y a partir de este momento comienza la conquista musulmana en la península, que se realizará con rapidez asombrosa. Táriq llega a Toledo ese mismo año. Musa toma Sevilla y Mérida en el 712, Lugo y Zaragoza en el 714, Cataluña en el 719 y la Septimania en el 725. Solo las montañas del norte resisten la invasión y es aquí donde, si recordamos el primer mapa, estaban ubicados los vascos. Otro dato importante justamente que se había mencionado antes es que en estas montañas, eh, por las características geográficas que tienen, es donde ellos se van a poder desplazar con facilidad y no lo van a hacer así los árabes. En este mapa se observa la invasión islámica de la península ibérica, que comienza con la batalla de Guadalete en el sur, en donde estaba la Bética, y a partir de ahí se ven los movimientos y las campañas que tienen los islámicos para invadir la península ibérica. Y a partir de ahí vamos a ver las campañas que se van realizando a través de toda la península ibérica, que van a terminar en cierto control regional diferente en ciertas zonas. Para empezar, vamos a ver todo el movimiento acá en rojo, que va a ser el grupo de Táriq, empezando por Córdoba, donde hay una resistencia goda, y posteriormente moviéndose hasta León y ubicándose en Toledo en el 712. A partir de ahí se mueve
Tarik y Musa hacia Tarazona, donde se encuentra una resistencia goda, y Zaragoza y Tarragona para el 714. De ahí se van a mover hacia Narbona y Tolosa. Por otro lado, si seguimos el recorrido, se van a mover en la parte norte, van a recorrer de Zaragoza hacia Pamplona, León y Lugo. Toda esta parte que se ve en verde es la resistencia cristiana y es aquí en Covadonga donde en 722 los cristianos obtienen su primera victoria. Posteriormente vamos a tener una segunda victoria de los cristianos en el 732 en Poitiers. En esta región, que ya es región de los francos, van a tener otra victoria islámica para el 732, en el mismo año en el que se obtiene una victoria cristiana. Sin embargo, el mayor dominio se da por los musulmanes. Por otro lado, se mueven hacia Sevilla en el 712, en Mérida, justamente donde hay una resistencia goda, y en Segoyuela, también en ese mismo año. Quien hace todo este movimiento es Musa. Y finalmente vamos a tener los movimientos de Asís, que se mueve de Sevilla, Abeja, Évora y Mérida, y por otro lado hacia Málaga, Granada y Orihuela en el 713. De todo esto, vamos a ver estas regiones a las que se llega a un acuerdo de sumisión. La capitulación se da en la parte de Lusitania y se da en Valencia y Tarragona. Y el único núcleo cristiano que queda es este del norte, que poco a poco va a ir adquiriendo mayor poder. Para este momento vamos a ver que el dominio que se va a tener de la península va a ser prácticamente musulmán. Existen más o menos desde el siglo VIII hasta el siglo XII 3 núcleos religiosos que van a convivir en la península ibérica. El primero son los judíos, que vivieron ante musulmanes y a partir del siglo XII entre los cristianos. Los mozárabes, que eran los cristianos que practicaban su religión en territorio gobernado por los musulmanes con la condición de pagar un tributo. Y los mudéjares, que son musulmanes que vivían en territorio gobernado por cristianos y que obligados a bautizarse se convirtieron en moriscos. En este mapa podemos ver algunos de los siguientes movimientos que se dieron siempre en el mismo siglo. Por ejemplo, la llegada de Abd al-Rahman a la península y sus campañas. En el 756 se observa la batalla de Córdoba y el movimiento que se tiene desde Siria para ubicarse en Carmona. Por otro lado, de Valencia hay otros movimientos hacia las Baleares y hacia el norte, donde ya está ubicado el Reino de Asturias. Este Reino de Asturias, esta región cristiana, va a ir adquiriendo un poco de más poder con el tiempo y eventualmente, siglos después, van a salir de aquí grupos dominantes y grupos religiosos que van a salir a luchar contra los musulmanes por el territorio. La expansión del Reino de Asturias se da comenzando del siglo VIII hasta el X. Su principal batalla es la de Covadonga, la cual le van a ganar a los musulmanes y que va a marcar cómo se va a quedar la frontera entre musulmanes y cristianos. De Asturias, específicamente de Oviedo, a partir del 800 van a haber expansiones de este reino hacia otras regiones de la península. En el 800 salen hacia Santiago de Compostela. Para el 868 hasta Oporto. Para el 893 hasta Zamora. Y para el 884 a Burgos.
Por otro lado, Al-Mansur va a tener algunas batallas con los cristianos, saliendo de Zaragoza hacia Pamplona, hacia Burgos, hacia León, hacia Oviedo y hacia Santiago de Compostela desde Coimbra. Este dato es sumamente importante porque Al-Mansur va a ser el, el musulmán que cae y que desquebraja al-Ándalus. Y lo que va a suceder a partir de ese momento es que se van a convertir en taifas y califatos y va a haber un... Y a partir de ese momento, los reinos cristianos van a empezar a negociar con algunas regiones musulmanas y van a empezar a adquirir mayores territorios. El núcleo asturiano elige como rey a Pelayo en el 718 y que termina su reinado hasta el 733. Su yerno, Alfonso I, aprovecha las circunstancias para acabar con los pocos musulmanes que quedaban y hacer que los mozárabes que había pasaran de la cordillera y fuesen a repoblar el interior de Asturias. El núcleo navarro es el segundo núcleo de los reinos cristianos y estaba centrado en Pamplona. Es esta región que está marcada en el mapa de morado. Este grupo procuró mantener su independencia entre el reino asturiano, el poder alemán y la influencia franca, que aquí vemos en el mapa, aquí están los francos, aliándose con quien más le convenía. Y fue así que se alió con los francos por un tiempo y luego con los cristianos. Y el tercer núcleo es el núcleo pirenaico, que va desde donde termina el reino de Pamplona hasta la costa, desde Aragón hasta Girona, y estaba fragmentado en varios condados: Aragón, Sobrarbe, Ribagorza, Pallars, Urgel, Cerdaña, Barcelona, Besalú, Rosellón y Ampurias, dependientes todas del reino franco hasta finales del siglo IX y principios del X. La independencia total se logra cuando Al-Mansur ataca las tierras catalanas en el 985, sin que reciban ayuda del monarca francés. Los mozárabes eran cristianos que seguían practicando su religión mientras vivían con los musulmanes en Al-Ándalus. Desde el punto de vista filológico, el mozárabe es la lengua románica que se sigue hablando en la España invadida por los musulmanes. Es decir, cuando el latín se empieza a resquebrajar porque el imperio ya había caído y con su contacto con los visigodos y los árabes, es que comienza esta variable dialectal, el mozárabe. Y de él se van a obtener diferentes rastros de los árabes, sobre todo en el léxico. Estas guerras que se tuvieron entre musulmanes y cristianos van a dejar muchas zonas despobladas, siendo así que el norte va a ser cubierto por los cristianos y el sur por los musulmanes, dejando una zona bastante despoblada y desértica. Es por ello que se van a dar procesos de repoblación, los cuales se ven acá en el mapa a través de ciertas regiones. El primero se da en esta región norte entre el siglo VIII y el X. Esta es la región, digamos, que estuvo en pugna entre los cristianos y los musulmanes. Luego se da la repoblación concejil en el siglo IX al XII, en el siglo XI al XII, donde se empieza a repoblar la zona donde está Zaragoza, Toledo, Segovia, Ávila, Salamanca y Coimbra. Es importante recordar que Toledo cae de las manos musulmanas y en esas guerras llega a quedar despoblada. Y es así que tienen que moverse los habitantes del norte hacia el sur y empiezan a dominar más territorio. Luego se dan las primeras órdenes militares para la primera mitad del siglo XIII,
que cubren casi toda la península ibérica y los repartimientos se dan en la segunda mitad del siglo XIII. Para el año 1492, Antonio de Nebrija publica su Gramática de la lengua castellana. Este documento es sumamente importante porque será la primera vez en que se describa la lengua y eso ayuda, esa serie de normas van a ayudar a que se imponga en todos los territorios dominados por los castellanos. El autor ofrece esta obra a los reyes como una especie de servicio a ellos y recordando que donde sea que ellos vayan y dominen territorios, ahí debe estar su lengua, marcando esa hegemonía de los reyes cristianos. Con esto, damos por finalizado el repaso histórico de historia de la lengua, recordando que los romanos llegaron a la península en el 218 a.C., la cual ya estaba habitada por otros pueblos, algunos de origen indoeuropeo y otros de orígenes desconocidos en la actualidad. Luego del dominio romano estuvieron los visigodos y luego fue la invasión islámica, la cual provocó que muchas lenguas se diferenciaran entre los reinos y que hubiera muchos aportes léxicos de su parte. Finalmente se impone políticamente la lengua castellana al resto de romances y va a dominar tanto que en muchos de estos romances se van a perder, otros no se van a reconocer y otros van a ser lenguas cooficiales en la actualidad en España.